Disney construyó el complejo turístico La Isla del Tesoro, en las Bahamas. Los cruceros de Disney paraban en el complejo y dejaban a los turistas para que se relajaran con todo lujo. Disney invirtió mucho dinero, luego lo abandonaron. Culpó a las aguas poco profundas, para que sus barcos operaran con seguridad e incluso se culpó a los trabajadores, diciendo que como eran de las Bahamas, eran demasiado perezosos para trabajar en un horario regular. Ahí se acaban los hechos. No fue a causa de las aguas poco profundas, y obviamente no fue porque los extranjeros son perezosos. Ambas son excusas convenientes. Dudo que esas razones fueran legítimas. ¿Por qué no me creó la historia oficial? Por el Palacio de Mowgli. Cerca de la ciudad costera Isla Esmeralda, en Carolina del Norte, Disney empezó a construir el Palacio de Mowgli a finales de los años 90. Se trataba de un complejo temático de la jungla con un gran palacio en el centro. Mowgli es un niño abandonado en la jungla, criado esencialmente por animales, y amenazado y perseguido por otros animales. El Palacio de Mowgli fue un proyecto controvertido desde el principio. Disney compró un montón de terrenos caros para el proyecto, y hubo un escándalo en torno a algunas de las compras. El gobierno local expropió varias casas de la gente, y luego vendió las propiedades a Disney. Se suponía que los terrenos expropiados por el gobierno estaban destinados a un proyecto ficticio de una autopista. A sabiendas de lo que ocurría, la gente empezó a llamarla la autopista de Mickey Mouse. Luego vino el arte conceptual. Estamos hablando de un gran palacio indio, con selva y taparrabos, no solo en el centro de una zona relativamente rica, sino también de una zona algo xenófoba del sur de Estados Unidos. Era una mezcla cuestionable en aquel momento de la historia. Un miembro de la multitud intentó subir al escenario, pero la seguridad rápidamente lo sometió, después de que logró romper una de las maquetas de presentación con su rodilla. Disney tomó esa comunidad y esencialmente también la rompió. Las casas fueron arrasadas, el terreno limpiado y nadie podía hacer ni decir nada al respecto. La televisión y los periódicos locales estaban en contra del complejo al principio, pero entró en juego una conexión entre los medios de comunicación de Disney y los locales, cambiando sus opiniones en un abrir y cerrar de ojos. La construcción estaba completa. Los visitantes se quedaron en el complejo. Las comunidades circundantes se inundaron de tráfico, y las molestias habituales asociadas con una afluencia de turistas perdidos e iracundos. Luego, todo se detuvo. Disney lo cerró y nadie sabía qué pensar. Pero estaban muy contentos. La pérdida de Disney fue bastante graciosa y maravillosa, para un gran grupo de personas que no querían esto en primer lugar. Sinceramente, no había vuelto a pensar en el lugar desde que me enteré de que había cerrado, hace más de una década. Vivo a unas 4 horas de Carolina del Norte, así que solo oí los rumores y no viví nada de primera mano. Luego leí un artículo de alguien que había explorado el complejo de la Isla del Tesoro, y publicó un blog entero sobre todo lo que encontró. Cosas abandonadas, destrozadas, pintarrajeadas, probablemente arruinadas por los antiguos empleados, descontentos porque habían perdido su trabajo. La gente de allí estaba tan enfadada por la Isla del Tesoro, como la de aquí por el Palacio de Mowgli. Además, había rumores de que Disney había vaciado los acuarios en las aguas locales cuando cerraron, incluidos los tiburones. Lo que quiero decir es que este blog sobre la Isla del Tesoro me hizo pensar. Aunque ya han pasado muchos años desde su cierre, pensé que podría estar bien hacer un poco de exploración urbana en el Palacio de Mowgli. Tomar algunas fotos, escribir sobre mi experiencia, y ver si había algo que pudiera llevarme a casa como recuerdo. No voy a decir que no perdí el tiempo en llegar hasta allí, porque, sinceramente, tardé otro año desde que encontré el artículo sobre la Isla del Tesoro en ir a la Isla Esmeralda. A lo largo de ese año, investigué mucho sobre el complejo, o mejor dicho, lo intenté. Ningún sitio oficial de Disney mencionaba el lugar. Lo habían borrado todo. Pero, lo más extraño era que, al parecer, nadie antes que yo había pensado en escribir sobre el lugar o incluso publicar una foto. Ninguno de los sitios web de la televisión o los periódicos locales tenía una sola palabra sobre el lugar, aunque era de esperar, ya que todos se habían puesto del lado de Disney. No saldrían por ahí alabando lo que habían hecho. Hace poco me enteré de que las empresas pueden pedir que eliminen enlaces de los resultados de búsqueda, básicamente sin motivo. Probablemente no es que nadie hablara del complejo, sino que sus palabras se hicieron inaccesibles. Así que apenas pude encontrar el lugar. Todo lo que tenía para seguir era un viejo mapa, que había recibido por correo en los años 90. Era un artículo promocional enviado a las personas que habían estado recientemente en un parque de Disney, y supongo que como yo había estado allí a finales de los 80, eso era reciente. No tenía intención de quedármelo.
Lo metí entre los libros y cómics de mi infancia. No me acordé de él hasta meses después de empezar a investigar, y aún así tardé varias semanas en encontrar el contenedor en el que mis padres lo habían metido todo. Pero lo encontré. Los lugareños no me ayudaron, ya que la mayoría eran personas que se habían mudado a la playa en los últimos años, o viejos residentes que se limitaron a mirarme con desprecio, y a hacer gestos groseros, cuando les preguntaba por el lugar. El camino me llevó a través de un pasillo desmesuradamente largo de maleza. Las plantas tropicales que habían invadido y superpoblado la zona, se mezclaban con las especies autóctonas de flora que realmente pertenecían allí, y habían intentado recuperar la tierra. Me quedé asombrado cuando llegué a las puertas principales del complejo. Unas enormes puertas monolíticas de madera, cuyos soportes a ambos lados parecían haber sido cortados de secuoyas gigantes. Los pájaros carpinteros habían perforado la puerta en varios sitios, y los insectos excavadores se habían comido la base. Colgada de la verja había una plancha de metal, una chatarra cualquiera, con letras pintadas a mano y garabateadas en negro. Abandonado por Disney. Sin duda, obra de algún antiguo vecino o de un empleado que quería protestar. Las puertas estaban lo suficientemente abiertas como para atravesarlas a pie, pero no en auto, así que tomé mi cámara digital y el mapa, cuya otra cara mostraba un plano del complejo. El interior estaba tan cubierto de maleza como la entrada. Las palmeras se erguían desatendidas y harapientas entre montones de sus propios cocos. Las plataneras también estaban en medio de su propia basura apestosa y plagada de bichos. Había una especie de choque entre el orden y el caos, ya que las hileras de flores, cuidadosamente plantadas, se mezclaban con las odiosas malas hierbas altas, y los hongos apestosos y ennegrecidos. Todo lo que quedaba de las estructuras exteriores eran maderas rotas y podridas, y varios trozos carbonizados de material inidentificable. Lo que probablemente fuera una caseta de información, o un bar al aire libre, era ahora un montón de escombros desmenuzados por el vandalismo y los estragos del tiempo. Lo más interesante del recinto era una estatua de Balú, el simpático oso del libro de la selva, que se erguía en una especie de patio frente al edificio principal. Estaba congelado en un gesto jovial hacia nadie, mirando al vacío con una sonrisa tonta y dentada, mientras la suciedad de las aves cubría franjas enteras de su pelaje, y las enredaderas atrapaban su plataforma. Me acerqué al edificio principal, el palacio, y descubrí que el exterior estaba cubierto de grafitis, donde la pintura original no se había descascarillado. Las puertas principales no solo estaban abiertas, sino que habían sido arrancadas de sus bisagras y robadas. Encima de las puertas principales, o en el hueco donde habían estado, alguien había vuelto a pintar "Abandonado por Disney". Ojalá pudiera contarles todas las cosas impresionantes que vi dentro del palacio. Estatuas olvidadas, cajas registradoras abandonadas, una sociedad secreta de vagabundos, pero no. El interior del edificio era tan austero, tan desnudo, que creo que la gente había robado las molduras de las paredes. Todo lo que era demasiado grande para robarlo, mostradores, escritorios, árboles falsos gigantes, todo descansaba en medio de esta cámara de eco vacía, que amplificaba cada uno de mis pasos como el rugido de una ametralladora. Comprobé el plano de la planta, y me dirigí a todos los lugares que podían parecer de algún modo interesantes. La cocina era, como te imaginas, una zona industrial de preparación de alimentos con todos los electrodomésticos y espacio, sin escatimar en gastos. Cada superficie de vidrio estaba rota, cada puerta golpeada fuera de sus bisagras, cada superficie de metal pateada y abollada. Todo el lugar olía a humedad. El enorme congelador tenía filas y filas de estantes vacíos. Del techo colgaban ganchos, probablemente para colgar cortes de carne, y cuando me quedé dentro un momento, me di cuenta de que se balanceaban. Cada gancho oscilaba en una dirección aleatoria, pero sus movimientos eran tan lentos y pequeños que resultaba casi imposible verlos. Supuse que lo habían provocado mis pasos, así que detuve el balanceo de uno apretándolo con el puño y soltándolo con cuidado, pero a los pocos segundos empezó a balancearse de nuevo. Los baños estaban en el mismo estado que el resto del lugar. Al igual que en el complejo de la Isla del Tesoro, alguien había destrozado metódicamente cada cómoda de porcelana. Había como 5 centímetros de agua rancia y apestosa estancada en el suelo, así que no me quedé allí mucho tiempo. Lo raro es que los retretes y los lavabos goteaban, tenían fugas o simplemente corrían libremente. Me pareció que deberían haber cortado el agua hace mucho tiempo. Había muchas habitaciones en el complejo, pero no tuve tiempo de mirar en todas. Las pocas en las que me asomé estaban igualmente destrozadas, y no esperaba encontrar nada allí. Me pareció que en una habitación había un televisor o una radio, porque me pareció oír una conversación en voz baja. Aunque era como un susurro,
probablemente mi propia respiración resonando en el silencio, o simplemente otro caso en el que el sonido del agua fluyendo, juega malas pasadas a la mente. Lo sé, suena ridículo. Solo estoy contando lo que viví, porque pensé que podría haber algo corriendo en esa habitación, o peor, algunos vagabundos que se habían refugiado y probablemente me habrían hecho daño. De nuevo a las puertas del palacio, pensé que no había encontrado nada importante, y que había desperdiciado el viaje. Al asomarme a la puerta, vi algo interesante en el patio que, al parecer, no había visto. Algo que me daría al menos una cosa que mostrar por todas mis molestias, aunque solo fuera una fotografía. Había una estatua realista de una boa, de unos 2,5 metros de largo, enroscada y tomando el sol sobre un pedestal justo en el centro de la zona. Era casi la hora de la puesta de sol, así que la luz caía sobre el objeto de una forma perfecta para fotografiarlo. Me acerqué a la boa e hice una foto. Luego me puse de puntillas y saqué otra. Me acerqué de nuevo para captar los detalles de su rostro. Lenta y despreocupadamente, la boa levantó la cabeza, me miró directamente a los ojos, se dio la vuelta y se deslizó fuera del pedestal, por la hierba y hacia los árboles. Su cabeza desapareció en el bosque, mucho antes de que su cola abandonara el lugar donde se asoleaba. Disney había liberado a todos sus animales exóticos en los terrenos. Justo ahí, en mi mapa, estaba la casa de los reptiles. Debería haberlo sabido. Había leído sobre los tiburones de la isla del tesoro, y debería haber sabido que habían hecho esto. Me quedé boquiabierto, totalmente estupefacto. Debí de quedarme con la boca abierta durante mucho tiempo. Parpadeé varias veces y me alejé del lugar donde había estado la serpiente, en dirección al palacio. A pesar de que había desaparecido por completo, no quería correr riesgos y me adentré en el edificio. Tuve que respirar hondo varias veces, y darme bofetadas en la cara para recobrar la cordura. Busqué un lugar donde sentarme, ya que mis piernas parecían de gelatina. Por supuesto, no había ningún lugar donde sentarse, a menos que quisiera reclinarme en la alfombra de cristales rotos y hojas muertas, o subirme a un escritorio de dudosa fiabilidad. Había visto unas escaleras cerca del vestíbulo, y decidí ir a sentarme hasta que me sintiera mejor. La escalera estaba lo suficientemente alejada de la fachada del edificio, como para estar relativamente limpia, salvo por una sorprendente acumulación de polvo. Levanté una pequeña hoja de metal, pintada una vez más con el lema, abandonado por Disney, al que me había acostumbrado. Coloqué la hoja en la escalera, y me senté sobre ella para mantenerme al menos algo limpio. La escalera conducía hacia abajo, por debajo del nivel del suelo. Utilizando la luz de mi cámara como una especie de linterna improvisada, pude ver que la escalera terminaba en una puerta de malla metálica con un candado. Un letrero en la puerta, decía solo mascotas, gracias. Esto me levantó un poco el ánimo, por dos razones. Una zona exclusiva para mascotas habría tenido cosas interesantes en su día. 2. El candado seguía puesto. Nadie había bajado allí. Ni los vándalos, ni los saqueadores, nadie. Este era el único lugar que podía explorar y quizá encontrar algo interesante que fotografiar o robar. Había llegado acordando conmigo mismo que podía llevarme todo lo que quisiera porque estaba abandonado. No me costó mucho forzar la cerradura. No me costó mucho romper la placa metálica de la pared a la que estaba enganchado el candado. El tiempo y la decadencia habían hecho la mayor parte del trabajo por mí, y fui capaz de doblar la placa metálica lo suficiente como para sacar los tornillos de la pared, algo en lo que aparentemente nadie más había pensado, o no había sido capaz de hacer en ese momento. La zona exclusiva para las mascotas era un cambio sorprendente, y muy bienvenido respecto al resto del edificio que había visto. Por un lado, uno de cada 2 o 3 luces fluorescentes del techo estaba iluminado, aunque parpadeaban y se apagaban aleatoriamente. Además, no habían robado ni roto nada, aunque el paso del tiempo y la exposición estaban pasando factura. Las mesas tenían libretas y bolígrafos, había relojes, incluso un reloj de fichar en la pared con tarjetas rellenadas. Había sillas por todas partes e incluso una pequeña sala de descanso con un viejo televisor, y comida y bebida podridas en los mostradores. Era como una de esas películas, donde hubo un apocalipsis y todo queda en estado de evacuación. A medida que avanzaba por los laberínticos pasillos de la zona exclusiva para mascotas, las vistas se volvían cada vez más interesantes. Los pupitres y las mesas estaban volcados, los papeles esparcidos y casi fundidos con el suelo húmedo, y una gran alfombra de moho iba superando poco a poco el verdadero revestimiento carmesí podrido del suelo. Cualquier cosa de madera se desintegraba cuando aplicaba la más mínima fuerza, y las prendas de vestir que colgaban de los ganchos, en una de las habitaciones se deshacían en hilos e intentaba descolgarlas.
Una cosa que me molestaba, se debía a que la luz era cada vez más escasa, y poco fiable a medida que me adentraba en las profundidades húmedas y sofocantes del lugar. Finalmente, llegué a una puerta con rayas negras y amarillas que tenía escritas las palabras «Preparación de personajes 1». Al principio, la puerta no se abría. Supuse que probablemente era aquí donde se guardaban los disfraces, y sin duda quería una fotografía de aquel desastre retorcido y apestoso. Por mucho que lo intentara, la puerta no se movía. Hasta que me di por vencido y empecé a alejarme. Fue entonces cuando se oyó un ligero chasquido y la puerta se abrió lentamente. Dentro, la habitación estaba completamente a oscuras. Totalmente a oscuras. Utilicé la luz de la cámara para buscar un interruptor en la pared de la puerta, pero no había nada. Mientras buscaba, un fuerte zumbido eléctrico me sacó de mi estado de emoción. De repente, varias filas de luces se encendieron, parpadeando y apagándose como el resto de las que había visto. Mis ojos tardaron un segundo en adaptarse, y parecía que la luz iba a seguir aumentando hasta que todas las bombillas explotaran, pero justo cuando pensaba que llegaría a ese punto crítico, las luces se atenuaron un poco y se estabilizaron. La habitación era exactamente como me la había imaginado. Varios disfraces de Disney colgaban de las paredes, completamente montados como extraños cadáveres de dibujos animados colgados de sogas invisibles. Lo que me pareció extraño, y lo que quise fotografiar enseguida, fue un disfraz de Mickey Mouse en el centro de la sala. A diferencia de los demás, estaba tumbado de espaldas en el centro del suelo, como una víctima de asesinato. La piel del disfraz estaba podrida y se desprendía. Pero, lo más extraño era el color del disfraz. Era como un negativo fotográfico del auténtico Mickey Mouse. Negro donde debería ser blanco y blanco donde debería ser negro. La visión era lo suficientemente desagradable, como para que dejara la fotografía para el final. Fotografié los trajes que colgaban de las paredes. Ángulos hacia arriba, ángulos hacia abajo, tomas laterales para mostrar toda una hilera de rostros de dibujos animados congelados y pútridos, y a algunos les faltaban los ojos de plástico. Entonces decidí montar un plano. Solo una de las desaliñadas cabezas de los personajes, sobre el suelo resbaladizo y mugriento. Tomé el casco de un disfraz del Pato Donald, y lo quité con cuidado para que no se me deshiciera en las manos. Mientras miraba a la cara de la cabeza putrefacta de ojos grandes, un fuerte ruido metálico me hizo dar un salto del susto. Miré a mis pies, y allí, entre mis zapatos, había un cráneo humano. Se había caído de la cabeza de la mascota y se había hecho pedazos, solo quedaban la cara vacía y la mandíbula inferior, mirándome fijamente. Como era de esperar, solté inmediatamente la cabeza de Pato y me dirigí a la puerta. Cuando estaba en el umbral, volví la vista al cráneo que había en el suelo. Tenía que hacerle una foto. Tenía que hacerlo, por una serie de razones que pueden parecer tontas, pero solo si no lo piensas detenidamente. Necesitaría pruebas de lo que había pasado, sobre todo si Disney iba a hacer que esto desapareciera de alguna manera. No tuve ninguna duda, desde el principio, de que aunque solo fuera una negligencia grave, Disney era responsable de esto. Fue entonces cuando Mickey, ese negativo de foto, en medio del suelo, empezó a levantarse. Primero sentado, luego poniéndose de pie, el disfraz de Mickey Mouse, o quien quiera que estuviera dentro de él, se quedó allí en el centro de la habitación, con su cara falsa mirándome directamente mientras yo murmuraba, no, una y otra vez. Con las manos temblorosas, el corazón latiéndome violentamente y las piernas convertidas de nuevo en gelatina, conseguí levantar la cámara y apuntar a la criatura opuesta, que me estaba observando en silencio. La pantalla de la cámara digital solo mostraba píxeles muertos con la forma de la cosa. Era una silueta perfecta del disfraz de Mickey. A medida que la cámara se movía entre mis manos inestables, los píxeles muertos se extendían, estropeando la pantalla donde se movía la silueta de Mickey. Entonces la cámara murió. Se quedó en blanco, en silencio y rota. Levanté los ojos una vez más hacia el disfraz de Mickey Mouse. «Hola», dijo en voz baja y pervertida, pero perfectamente audible. «¿Quieres ver cómo me arranco la cabeza?» Empezó a tirar de su propia cabeza, agitando sus torpes dedos enguantados alrededor de su cuello con movimientos impacientes, similares a los de un hombre herido que intenta liberarse de las fauces de un depredador. Mientras se introducía los dedos en el cuello, brotaba sangre espesa, gruesa y amarilla. Me di la vuelta al oír un desgarro enfermizo de tela y carne, solo me importaba escapar. Encima de la puerta de salida de esta habitación, vi el mensaje final clavado en el metal con huesos. Abandonado por Dios. Nunca saqué las fotos de la cámara. Nunca escribí la entrada del blog sobre ello. Después de huir de aquel lugar, huyendo por mi cordura sino por mi propia vida, supe por qué Disney no quería que nadie supiera de este lugar.
No querían que nadie como yo entrara. No querían que algo así saliera a la luz.